El frente aéreo de la Primera Guerra Mundial fue el frente más romántico de la guerra, o el más romantizado, a pesar de la altísima mortandad de los pilotos que combatieron. Se debe al tipo de combate que generó este nuevo frente. Combates aéreos, 1 contra 1, algo similar a las justas medievales de caballeros. Simplemente ganaba el más habilidoso, y en caso de que un invento nuevo llegue, como el de poner la ametralladora delante del avión, la balanza claramente se inclinaba a favor de este bando. En algunos casos se montaban 2 ametralladoras, y en otros casos se crearon aviones para ser piloteado por una persona con una cabina detrás para que un copiloto use la ametralladora. Era como una especie de carrera al mismo tiempo que se probaban los aviones en pleno combate, en plena guerra aérea. Algo muy parecido a la Guerra Fría, pero en plena guerra bélica. Mientras que por un lado los pilotos combatían en el aire, por el otro los ingenieros estaban librando una carrera por desarrollar aviones que sean mejores y que suplan la escasez que tenían los ya inventados. Entre 1917 y 1918, el avance de la guerra provocó el desarrollo de nuevas máquinas de guerra. En materia aérea, se creó una especie de barco-avión, el hidroavión, surgido de varias ideas descartadas anteriormente por las naciones que lucharon en la guerra. También se construyeron portahidroaviones y más tarde los primeros portaaviones, que al comienzo eran buques grandes modificados, a los cuales se les añadieron semicubiertas que empezaron a ser utilizadas para los despegues y los aterrizajes de los cazas que operaron en los mares. En el frente aéreo, los aliados y los germanos tuvieron una especie de tira y afloja. Durante unos meses, un bando tenía la ventaja, y otros meses, el otro bando la tenía. Todo dependía de 2 factores decisivos: la capacidad bélica del avión y la habilidad de los pilotos. Algunos aviones de reconocimiento empiezan a ser modificados para ser convertidos en aviones bombarderos, capaces de lanzar varias bombas sobre un solo objetivo y al mismo tiempo, aunque antes de ser utilizados en los cielos del frente occidental, primero los pilotos tienen que practicar, ya que es un invento nuevo. En el frente aéreo terrestre de la Primera Guerra Mundial es cuando se ven en acción los primeros aviones bombarderos. Estos no son cazas, no tienen tanta capacidad de luchar en combates singulares en los cielos. Anteriormente, los alemanes utilizaron cepelines como bombarderos, pero al ser tan lentos y al estar claramente expuestos al fuego del enemigo, dejaron de ser utilizados para desarrollar su primer bombardero, el Gotha GB, que lo lanzaron al frente en 1917, aunque para ese entonces los italianos ya habían desarrollado sus propios bombarderos, los Caproni. Los rusos también tuvieron el suyo, el Sikorsky Ilya Muromets, y los británicos también, el Handley Page, el primero de ellos el tipo 0. Pero ninguno hizo la diferencia en la guerra, y ninguno de ellos fue tan efectivo como lo será el Gotha alemán, que encima han sido fabricados en serie con el objetivo de atacar a Gran Bretaña. El principal objetivo de los bombarderos es lanzar bombas contra las líneas de suministros del enemigo, vehículos, fábricas, estaciones de trenes, puentes, caminos, ferrocarriles y cualquier objetivo que sea de utilidad para el ejército enemigo. Los bombarderos vuelan relativamente bajo y están al alcance de las ametralladoras terrestres, pero solamente quedan expuestos si es que la artillería de tierra está preparada de antemano y también si es que sabe dónde pasará el avión con exactitud. Caso contrario, no se puede disparar contra estos aviones porque pasan bastante rápido. Los bombarderos no sirven para combatir 1 contra 1 con los cazas, pero a pesar de estar bajo fuego de los cazas, tampoco es sencillo derribarlos, porque es un avión mucho más grande y pesado que un caza.
El Etrich-Taube fue un avión que los alemanes utilizaron como avión de reconocimiento durante los primeros años de la guerra. Era un monoplano similar a un pájaro. Un piloto alemán lo utilizó para bombardear París justo después de que los franceses y los británicos lograron frenar el imparable avance alemán en 1914 en el río Marne. A esta batalla se la conoce como la Primera Batalla del Marne, y los aliados lo llamaron como el Milagro del Marne, porque a partir de aquí, los ejércitos alemanes no pudieron avanzar grandes extensiones de territorios hacia el oeste. El piloto que sobrevolaba París, con su Taube, no solo lanzó explosivos contra la ciudad, sino también una nota que exigía al gobierno francés la rendición de toda Francia. Con los dirigibles, los alemanes bombardearon objetivos estratégicos en las ciudades portuarias de Gran Bretaña desde 1915, pero tenían prohibido sobrevolar Londres porque el propio Kaiser Guillermo lo prohibió, debido a que es pariente de la familia real británica y no quería que sufran daños por algún bombardeo en Londres. Sin embargo, cuando los aviones británicos empezaron a bombardear las ciudades alemanas fronterizas, tales como Colonia o Düsseldorf, el gobierno imperial de Alemania levantó la restricción y Londres se convirtió en objetivo militar. 1916 fue el año donde Inglaterra sufrió la mayor cantidad de bombardeos por parte de los alemanes, quienes también planearon bombardear masivamente San Petersburgo, llamada en ese entonces Petrogrado. La querían bombardear con 2 dirigibles, aunque el bombardeo se suspendió después del despegue de los 2 cepelines, por el mal tiempo y porque uno de ellos sufrió imperfecciones en su motor. El objetivo de los británicos en sus bombardeos es igual que el objetivo de los alemanes: atacar bases militares, donde hay dirigibles, aviones y suministros, pero lamentablemente también se producen bajas civiles inocentes, lo que provoca que el bando contrario aumente la intensidad de sus bombardeos, y así se entra en un bucle de bombardear cada vez con mayor intensidad. Los alemanes fabrican un gigantesco avión al que llaman Riesenflugzeug, que significa avión gigante. Los británicos no solo bombardean objetivos alemanes, sino también objetivos otomanos. Incluso Constantinopla es bombardeada en varias ocasiones. Se dice que Alemania fue la primera que abrió las puertas a los ataques indiscriminados contra civiles en las grandes ciudades, ataques que tienen la finalidad de quebrar la moral militar del enemigo y empujarlo a rendirse. El problema es que cada vez que uno lo hacía, el otro bando respondía y se entraba en un bucle del que era muy difícil salir. Los franceses también tuvieron una campaña de bombardeos estratégicos, pero a diferencia de los británicos y los alemanes, muchas veces no ejecutaron los planes de bombardear estratégicamente porque los alemanes estaban ocupando suelo francés, además de que estaban más preocupados por las represalias que los británicos, porque las ciudades francesas estaban al alcance de los aviones alemanes. En cambio, Gran Bretaña es más complicado de invadir. Por esto es que los bombardeos franceses se centraron en territorio fronterizo alemán, bases militares que estaban mucho más al este de la línea del frente. En 1911, los italianos fueron los primeros en realizar una misión militar aérea. Fue la primera de la historia. Lo hicieron contra las posiciones otomanas en el desierto de Libia durante la guerra ítalo-turca. Los italianos, al igual que los franceses, no quisieron bombardear estratégicamente las posiciones austrohúngaras a pesar de tener aviones bombarderos pesados. Es porque en estas ciudades fronterizas también hay italianos, además de que forman parte del territorio que los propios italianos quieren anexar. Por lo tanto, la conquista para ellos debería de ser por una victoria terrestre, muy lejos de estas ciudades. Los italianos empezaron a volar frecuentemente sobre las ciudades austríacas en 1918. Lo hacían como advertencia para que se rindan de una vez, pues a esa altura los imperios centrales ya tenían la guerra perdida y todo el mundo estaba cada vez más desesperado.
Las veces que los italianos lanzaron bombas con aviones, lo hicieron sobre objetivos militares muy específicos y lejos de las ciudades, aunque en 1918 sí que le propinaron un buen susto a los austríacos cuando un escuadrón de 11 aviones Ansaldos SBA sobrevoló Viena en agosto. El escuadrón es apodado como la Serenísima, en honor a Venecia. Los vieneses se llevan un buen susto cuando los ven pasar y ven que lanzan cientos de objetos desde el cielo. Sin embargo, se llevan una gran sorpresa al darse cuenta de que no son bombas, ni tampoco explosivos, sino folletos. Vienés, aprende a conocer a los italianos. Estamos sobrevolando Viena. Podríamos lanzar toneladas de bombas. Todo lo que les estamos dejando es un saludo de 3 colores, los 3 colores de la libertad. Los italianos no le hacemos la guerra a los niños, a los ancianos ni a las mujeres. Estamos haciendo la guerra a su gobierno, enemigo de la libertad nacional. A su gobierno ciego, obstinado, cruel. Un gobierno que no puede darles a ustedes ni el pan ni la paz. Solo los alimenta de odio e ilusiones. Vienés, sos famoso por ser inteligente, pero ¿por qué te has puesto el uniforme prusiano? A estas alturas, el mundo entero se volvió contra ustedes. ¿Quieren seguir la guerra? Sigan, es su propio suicidio. ¿Qué esperan? ¿La victoria decisiva que le prometieron los generales prusianos? Su victoria decisiva es como el pan de Ucrania, se muere esperándolo. Gente de Viena, piensen en sus propios destinos, despierten. ¡Viva la libertad! ¡Viva Italia! ¡Viva la Entente! Los italianos lanzaron folletos amenazando con que en el próximo vuelo serán bombas si es que Viena no rinda su imperio de una vez por todas, aunque los italianos nunca realizarían tal ataque. Lo mismo que con los italianos pasa con los rusos. Los rusos tienen aviones bombarderos, pero sus objetivos nunca fueron las ciudades que estaban bajo control alemán, sino más bien las bases militares, los corredores de transportes, los depósitos de suministros del enemigo y las estaciones de ferrocarriles. Pero al igual que los británicos, los rusos sí bombardearon Constantinopla en una ocasión, en agosto de 1915, un bombardeo que asesinó a 41 civiles otomanos. Por otra parte, los austrohúngaros también ejecutaron misiones de bombardeos aéreos, especialmente contra objetivos militares italianos en Venecia y en el Adriático. Hasta la Primera Guerra Mundial, los británicos pensaban que su isla era intocable. Creían que mientras tengan la mayor armada del planeta, la Royal Navy, Gran Bretaña sería imposible de invadir, pero las nuevas máquinas militares y los alemanes demostraron todo lo contrario. A partir de ahora, no existe ningún lugar en el planeta lejos del alcance de las armas bélicas. Los potentes bombarderos Gotha vuelan sobre los cielos de Inglaterra y los ingleses, impotentes, realizan una y otra vez vuelos con sus cazas para derribarlos, pero casi nunca logran hacerlo. Inglaterra no había sido invadida desde la Edad Media, cuando fue invadida por un príncipe franco-normando en el año 1135. Esteban de Blois, en medio de una anarquía que asolaba toda Inglaterra. De hecho, logró tomar el trono inglés durante casi 2 décadas y lo disputó con su rival, una reina anglo-normanda llamada Matilde. Inglaterra también fue invadida por el príncipe Guillermo de Orange en noviembre de 1688. Lo hizo con un ejército neerlandés de más de 15.000 soldados a su espalda. Esto fue en medio de la restauración monárquica y varias revoluciones, parte de una serie de acontecimientos muy grandes y muy importantes en la historia de Inglaterra, en los cuales estaban inmiscuidos la corona y el parlamento.
Fue como su propia Revolución Francesa, pero un siglo antes de que se diera en Francia. Napoleón también tuvo en mente invadir Inglaterra para someterla. Sin embargo, al final nunca lo hizo y se centró en bloquearla militarmente. Desde allí, Inglaterra se convirtió en una nación que no hizo más que ascender. La revolución industrial, una gran riqueza económica, un imperio restaurado tras la pérdida de las 13 colonias americanas, de hecho, un imperio que se agrandó muchísimo más y convirtió a la India en su perla, una gran influencia mercantil alrededor de todo el globo. Fue en el siglo XIX cuando Inglaterra se convirtió en una verdadera potencia. Todo esto llevó a los ingleses a creerse algo así como los descendientes de una vieja gloria tan grande como la que supieron tener los romanos alguna vez. Había que colonizar lugares lejanos para llevar hacia los lugares más salvajes y más inhóspitos la superior civilización occidental, en este caso la civilización occidental a la inglesa. En plena Gran Guerra, la cosa cambió todo de nuevo. Ahora los alemanes invadieron Inglaterra con nuevas máquinas de guerra, pero no para conquistar, sino para provocar. Casi todos los bombarderos son de color blanco y los pilotos alemanes sobrevuelan Londres varias veces. A veces ni siquiera es para atacar objetivos militares, sino para demostrarle a los ingleses que no estaban tan seguros después de todo. Era una clara provocación al gobierno inglés, a su aristocracia, a su parlamento. Los alemanes querían que pierdan los estribos y envíen mayores fuerzas militares al frente francés, que para los alemanes allí es más fácil matar ingleses. Muchas veces, los bombarderos sí lanzan sus bombas y cada ataque suele dejar alrededor de un centenar de víctimas mortales. En 1917, un bombardero alemán, proveniente de una flota de bombarderos Gotha, le propina a Londres 162 muertos tras soltar una descarga explosiva de 7 toneladas. El gobierno, harto de que estos ataques queden impunes, ordena que un escuadrón de aviones caza venga del frente occidental para proteger los cielos de la capital inglesa, además de que introducen un nuevo sistema de defensa antiaérea para alertar con antelación sobre la llegada de los bombarderos enemigos. Los alemanes responden iniciando ataques nocturnos para que sea más difícil avistarlos desde lejos, desatando unos feroces combates en Londres, donde no solamente se podían ver las luces y los destellos, mientras se escuchaban los motores de los aviones, también se oía la estruendosa artillería lanzando su fuego. La defensa antiaérea es tan buena que los alemanes cancelan sus bombardeos sobre Londres. Para el año 1918, los imperios centrales empiezan a perder la guerra y Alemania termina perdiendo el control de los cielos en el frente occidental. Para el final de la Gran Guerra, las fuerzas aéreas no solo estarán más desarrolladas, también habrán nuevos aviones fabricados más específicos, no una modificación de otro avión como para experimentar. Ya habrán cazas de combate muy veloces y también bombarderos estratégicos. Si el video fue de tu agrado, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Te deseo buen día.